Excelente. Ok, compañeros, pues Ricardo Nieto es el que ha estado atendiendo a mi mamá en cuestiones de nutrición, también a el Romerito y a mí. La verdad, totalmente diferente a cualquiera de los médicos que habíamos tratado antes. Ya se ha hecho médico de cabecera de los Elizón, también ahí con mi hermano. Y él tiene una maestría en España, ¿verdad, Ricardo? Tengo una maestría en la Universidad de Missouri en Colorado, luego un doctorado en Missouri, en el Campus Columbia, y luego el doctorado en Colorado, y luego la segunda maestría en nutrición clínica en España, en Cataluña, sí. Entonces, él tiene su página en Face y en Internet. Y básicamente, pues bueno, nos va a hablar de nuestra época. Le digo que a mí me convenció nada más de que yo me consideraba un gordito, cuando él me dijo que no era un gordito, sino tenía una gordura mórfida del tipo 2. Dije, ah, qué feo. Debe haber otras maneras más bonitas de llamar a un gordito. Pero bueno, la verdad es que pues toda la relación la llevamos por medio de de WhatsApp, y le agradezco mucho a Ricardo, pues bueno, la ayuda que nos ha dado a la familia y a todos en general. Y pues bueno, adelante Ricardo, si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Ok. Entonces, el tema no es, es muy sencillo de tocar el tema. Yo creo que la parte más difícil es mentalmente aceptar en qué etapa de nuestra vida estamos. Y paradójicamente, a partir de los 30 años empieza el envejecimiento, ¿sí? Que aquí lo podemos ver en esta figura. Los hombres alcanzamos nuestra madurez fisiológica a los 25 años. Las mujeres alcanzan su madurez fisiológica a los 21 años, ¿sí? Justo cuando llegamos a nuestra madurez fisiológica, ya sea de 21 o de 25 años, dependiendo, estamos hablando de una mujer o de un hombre, de ahí en adelante empieza el proceso de envejecimiento. Y el primer golpe, así lo digo yo con todos mis pacientes, el primer golpe en el envejecimiento lo sufrimos a los 30 años. Y después de los 30 años, cada 10 años se va marcando ese proceso de envejecimiento. Y realmente, unos antes, otros después, pero en promedio a los 50 años empezamos todos con el que, híjole, a mí no me pasaba, y a mí no esto, y a mí no lo otro, ¿no? Y la razón es que a los 50 años es cuando ya tenemos el tercer golpe de envejecimiento en nuestro tracto digestivo, que les voy a explicar en un momentito. Dependiendo de lo que hagamos de los 50 a los 60 años, es lo que va a predecir cómo nos va a ir más adelante, ¿sí? Entonces, estoy aquí. Y si vemos ay, está la pantalla muy bien. Si vemos ¿cómo se llama? La clasificación. En tu correo ya está. Falta nada más en tu celular, ahorita el código también. La clasificación de lo que son los adultos mayores, realmente hablamos que los adultos mayores empiezan a los 65 años, y entonces la clasificación es, bueno, las personas de edad avanzada son de los 65 a los 74, las personas ancianas de 75 a 90, las personas muy mayores de más de 90, ¿no? La realidad es que no todas las personas envejecemos de la misma manera, ¿sí? Porque no pertenecemos a una población homogénea. Y entonces, mentalmente, y yo lo veo con mis compañeros de la generación, yo tengo 61 años, yo nací en 1960, ¿no? Y entonces ya todos ahí en el grupo de la generación, que tenemos un chat muy activos, todos, no hay día que no aviente alguno. Va, gracias. Excelente, estamos ya. Sorry. Entonces, la otra parte importante
es nuestra composición corporal. ¿Ok? Y estos son los rangos de composición corporal que debemos de tener, tanto en las mujeres como en los hombres. Y estoy agarrando los rangos de 40 a 59, porque aquí es donde nos vamos a machucar la mano, y ahorita que somos puros hombres, pues aquí con mayor razón. Miren, los hombres tenemos que tener cuando menos el 33% de músculo. Ya muy jodidos, ¿eh? Olvídense de mi título de doctor. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber cuánto tenemos de músculo y cuánto tenemos de grasa. Lo ideal, como hombres, si queremos durar muchos años y ser muy funcionales, debemos de tirarle siempre al 40%. Si nos quedamos abajo del 40%, seguramente nos vamos a machucar la mano con la puerta y vamos a dar el viejazo. ¿Sí? Miren, de 60 a 79 años, vean cuánto baja. Estamos hablando que el mínimo baja de 33.1 a 32.9. ¿Cuál es la diferencia? Nada, ¿verdad? Y el límite máximo tampoco. Ahora vean la grasa. Lo máximo que debemos de tener de grasa no llega ni al 22%, y de 60 a 79 máximo el 25%. Lo ideal de grasa en personas de 50 años para adelante es que nos mantengamos entre el 15 y el 18% de grasa. Entonces, alguien que se ve delgado son cuántos kilos peso, y de esos kilos que peso, qué porcentaje es músculo y qué porcentaje es grasa. Y el problema es que hay personas que se ven delgadas y a la hora que calculamos estimamos la grasa corporal, resulta que tienen mucho más grasa de lo que se ve. ¿Por qué? Porque esas personas tienen grasa intramuscular, como el marmoleado de la carne, ¿ok? Entonces no la estamos viendo. Todos pensamos que la grasa es la llantita, ¿sí? No, la llantita es es la exageración de la grasa, ¿sí? Entonces, pues, Jesús no me dejaba mentir, y bueno, ya no veo a esta otra persona que estuvo conmigo, pero todos mis pacientes se tienen que comprar su báscula para estarse monitoreando su composición corporal. Ahí está Enrique también conectado ya todavía, nomás que no tiene cámara, pero ahí está. Entonces, Enrique también tiene su báscula y cada mes lo estábamos monitoreando, y a veces cada semana, etcétera, ¿no? Pero, y siempre les insistí, tenemos que llegar a X porcentaje de músculo, ¿sí? Y mínimo, siempre voy a pedirle a un paciente hombre que traiga cuando menos el 35% de músculo, pero deberá de traer lo más cerca al 40 o más de 40. En realidad, estar pasados de músculo arriba de este rango, lo único que quiere decir es que hacemos mucho ejercicio, que estamos muy saludables y que tenemos una velocidad de envejecimiento prácticamente nula, ¿ok? Miren, no hay datos actualizados, este es del 2006, es lo más que tenemos. Pero vean el porcentaje de enfermedades crónicas en ancianos de España, ¿sí? Agrupados entre los 65 y los 74 y más de 75. Y vean, vamos, las figuras, ¿cómo se llama? Por ejemplo, hipertensión arterial, el 50%. Algún problema de artritis o reumatismo, el 50%, ¿sí? Problemas de dolor de espalda cronocervical, el 30%. Dolor de espalda, 30%. Y aquí nos vamos, úlcera en el estómago duodeno, el 10%. Incontinencia urinaria, el 10%. Colesterol alto, el 34%. Cataratas, depresión, ansiedad, ¿sí? Hemorroides, tumores malignos, osteoporosis, anemia. La osteoporosis en hombres es tan grave como la de las mujeres. Nada más que los hombres no nos mandan a hacer el estudio de la osteoporosis. Pero conforme nos vamos bajando de estatura, pues estamos en osteoporosis, estamos perdiendo huesos.
no nos hacemos chaparritos porque así nos tocaba. Estamos haciendo chaparritos porque no teníamos la suficiente cantidad de músculo y entonces, como ya nos queda poco músculo, nuestro metabolismo empieza a agarrar el colágeno que forman los huesos como fuente de proteína para mantener nuestro metabolismo, ¿sí? Miren, está muy bonita esta gráfica, aunque está en inglés, ¿no? Pero aquí está la relación, lo que es la edad y la pérdida en el comportamiento muscular. Vean, siempre el máximo está aquí a los 20 años. ¿Por qué? Porque es cuando tenemos nuestra madurez fisiológica. Y no es una casualidad que año con año vemos en los deportes, llámese fútbol americano, llámese béisbol, bueno, ahora con la Fórmula 1, cada vez los jugadores profesionales son más jóvenes. ¿Por qué son más jóvenes? Porque están en su pico metabólico, ¿sí? Y es donde los equipos les van a sacar el máximo rendimiento, porque a partir de ahí nada más viene una disminución tanto en la fortaleza del músculo como en el área del músculo. Entonces, difícilmente vamos a ver deportistas de más de 30 años. Y los que vemos, pues son muy poquitos. Es 1 o 2 o 3 o 4 en el fútbol soccer y 1 o 2 en el fútbol americano. Y se acabó la fiesta. Todos los demás se retiraron después de 3, 4 años y a vivir con lo que les quedó. Pero esto es un proceso que antes lo considerábamos como irreversible. Hoy lo podemos frenar y lo podemos revertir, ¿sí? La sarcopenia es un concepto, es uno de los conceptos, yo creo que el segundo concepto más importante para transmitirles, que es lo que acabamos de ver en la imagen pasada, que es la pérdida en la masa muscular y en la función muscular. Y estas imágenes son preciosas. Aquí está un corte del músculo, ¿sí? De la pierna de un hombre de 43 años que tiene un índice de masa corporal de 25 años. Y aquí está el mismo corte de la pierna de un hombre de 76 años con el mismo índice de masa corporal. Entonces, estamos hablando de dos personas que su relación peso-tamaño es la misma, ¿sí? Pero a los 76 años, esta persona, pues, todo lo que está de rojo es la grasa subcutánea, ¿sí? Y lo que empezamos a ver aquí ya es una menor masa muscular, ¿sí? Y una todo esto verde aquí viene siendo la irrigación sanguínea, ¿sí? Mucho menor irrigación sanguínea. Y miren, son datos del 2009 actualizados en el 2020, no es nada nuevo, que hasta que pasó lo del COVID, se empezó a hablar más abiertamente del tema. Bueno, pues esa es otra realidad, ¿no? Si lo ponemos en español, bueno, la sarcopenia es la disminución de masa y fuerza muscular. Es la disminución de la resistencia muscular, es la disminución del equilibrio, de la coordinación, de la flexibilidad, de la postura, de la marcha y de la actividad física. Una cosa es que no nos guste hacer ejercicio y otra cosa es que no tengamos suficiente músculo, ¿ok? No vayan a mezclar el concepto y pensar que, tengo que hacer ejercicio para tener el suficiente músculo. No, esa es una mentira, ¿sí? Podemos estar haciendo ejercicio todos los días y todos los gimnasios están llenos de gente que va a hacer ejercicio y nada más van a sudar, pero ni bajan de peso ni suben de músculo, ¿sí? Nada más van por una dosis de endomorfinas para sentirse muy cansados y entonces sentirse bien. Y lo único que hacen es seguir perdiendo músculo más rápido. Entonces no crean que el hacer deporte es la solución. La solución es resolver la falla en la digestión, ¿sí? Resolver los problemas que no nos están permitiendo
reponer las proteínas que perdemos metabólicamente en el día al día, ¿no? Y entonces, bueno, esa sarcopenia, sus consecuencias pues van a ser caídas, fracturas, discapacidad, dependencia, hospitalizaciones, riesgo aumentado de complicaciones, aumento de mortalidad. Lo peor que nos puede pasar, dentro de las muchas cosas peores que nos puede pasar, es no tener cuando menos el 35% de músculo, idealmente el 40%, y si lo tenemos, irlo perdiendo. Lo debemos de mantener. Si queremos llegar a los 70 años, 80 años, y queremos ser independientes y no traer bastón y que no nos estén cuidando los nietos y que no estén los hijos ahí pendientes de que se va a caer el viejito, ¿sí? Pues necesitamos tener el 40% de músculo, muy tirados el 35% de músculo. Si no, estamos fregados. Y me incluyo porque yo tengo 61 años, entonces no me estoy quitando del ojo del huracán, al contrario, me estoy incluyendo, ¿sí? Y bueno, yo creo que este es un muy buen dibujo, en donde tenemos una persona joven de 20, 25 años, ¿sí? Y acá tenemos una persona ya de, póngale 55, 60 años, 70 años, donde ya tenemos menos músculo, tenemos más grasa, ¿sí? Y todo lo que está aquí en inglés, y si lo están grabando, lo van a tener, nada más lo traducen, ¿sí? Es todo lo que está pasando. Y estos son datos del 2001, ¿eh? O sea, no creo que estamos descubriendo el hilo negro a estas alturas. Ya lo sabíamos, pero no se había atacado de frente hasta que pasó ahorita lo del COVID, ¿sí? Y entonces, ¿por qué la persona cuando le da COVID, unos se mueren y otros no se mueren y unos quedan muy jodidos y otros la libran bien? Pues la diferencia nada más es la cantidad de músculo que tiene la persona, ¿sí? Así de fácil se las pongo. Entonces, una persona con poco músculo es una persona que lo más probable es que le vaya a ir mal con el COVID. Punto. Como consecuencia, pues va a tener mucha grasa, ¿ok? ¿Cómo vamos de tiempo? 10:28. Miren, esta parte de los análisis que es muy importante. En los análisis que nos mandamos a hacer de perfil de lípidos, me estoy regresando, ¿sí? Aquí está. Nutricionalmente hablando, los únicos aceites esenciales que necesitamos es el 18.2, el 18.3, el DHA y el EPA. El resto de los aceites y grasas no tienen ninguna función fisiológica, excepto el poder ser fuente de energía. Y para eso lo almacenamos la grasa. Pero entonces, si vemos la clasificación de los principales ácidos grasos que están en los aceites que comemos, está en el áurico, que es de 12, luego está otro de 14, otro de 16, de 18. De los ácidos grasos saturados no necesitamos ninguno. Todos los aceites, y el aceite de coco y todas las grasas saturadas no las necesitamos. Lo único que necesitamos nutricionalmente hablando es el ácido linoleico, que es el 18.2, y quiere decir que tiene una cadena de 18 carbones con 2 dobles ligaduras. El linolénico, que tiene 18 carbones con 3 dobles ligaduras, ¿sí? Y el EPA y el DHA, que son los omegas 3, 6 y 9. ¿Sí? Y en el EPA son 3 y en el DHA son otros 3. Y si vemos los requerimientos nutricionales, más o menos para alguien de 70 kilos de peso, requerirá al día 12 gramos del 18.2, requerirá 1,5 gramos del 18.3 y requiere 2 gramos de omegas 3, 6 y 9. Es decir, nuestros requerimientos de aceites y grasas los cubrimos, síganme, con 12 más 1,5, 13,5, más 1,
con 14.5 gramos de aceites esenciales. El resto que nos comemos de aceites y de grasas, nada más nos sirven para que engordemos, para que tengamos una mala flora bacteriana y para que nos sigamos enfermando. Entonces, no importa si nos preparan, el mejor aceite que hay para guisar es el aceite de semilla de uva. Mejor que el aceite de semilla de uva es el aceite de aguacate. ¿Ok? Y en tercer lugar es el aceite de oliva. Todo lo que han oído de que si el aceite de oliva, que si cocinan con el aceite de oliva, que se oxida, que le pasa es mentira, ¿sí? Lo que pasa es que para que alguien venda su aceite de maíz, o su aceite de canola, o su aceite de palma, o su aceite de coco, le tiene que decir a la gente que los otros aceites son los malos y que el de él es el bueno, ¿ok? Entonces, pues nadie va a vender pan frío, ¿sí? Ni modo, o sea, esa es la verdad. ¿Quieren tener la seguridad de que lo que están consumiendo de aceites es sano? Que en su casa guisen con aceite de semilla de uva o aceite de aguacate, ¿sí? Todos los días tómense una cápsula o dos de aceite de salmón, porque además hay diferencia entre lo que es aceite de salmón y los frascos que nos venden con omegas 3, 6 y 9. O sea, hay que leer la etiqueta porque atrás, si no dice 100% aceite de salmón, la combinación de DHA y EPA no es la ideal. Entonces, nada más nos están vendiendo gato por liebre, ¿sí? De ahí en fuera, lo demás que comamos de grasa, nada más nos va a afectar nuestro metabolismo, nos va a afectar nuestro proceso de digestión y nos va a hacer más pronto a que tengamos enfermedades crónicas, ¿sí? Entonces, ¿cuál debe de ser nuestro consumo de aceite? El mínimo, 0. Prácticamente con el aceite con las cápsulas de aceite de salmón y la grasa que tenemos acumuladas todos nosotros para esta edad, no necesitamos comer más nada más que nos guisen en la casa con aceite de semilla de uva o con aceite de semilla de aguacate. Pesarnos en una báscula y ponernos a bajar de peso y quemar esa grasa y ponernos a ganar de músculo, ¿sí? No hay mucha ciencia realmente ya cuando lo ponemos. En los análisis que nos hacen, viene una fracción que es el LDL, que son las lipoproteínas de baja densidad, y luego viene otra que son las lipoproteínas de alta densidad, y luego vienen otras que son el VLDL, que son las lipoproteínas de muy baja densidad. El objetivo de esto es explicarles que los aceites o las grasas no circulan libremente en nuestro organismo, porque los aceites y las grasas no son solubles en agua. Entonces, en el intestino delgado se absorben los ácidos grasos y en la célula o las células del intestino delgado van a agarrar esos ácidos grasos y que son son las bolitas estas que estamos viendo, y los van a cubrir o los van a proteger con proteínas. Y estas proteínas, que aquí lo estamos poniendo como si fueran unas liguitas o unas cuerdas, como quieran, van a permitir que estos ácidos grasos esenciales puedan ser solubles en el plasma de la sangre y puedan llegar a todos los órganos, ¿ok? Entonces, el proceso de digestión y de absorción de las grasas es muy complejo, pero más complejo todavía es hacer que esos aceites o esas grasas, que la palabra grasa la debemos de eliminar en nuestro vocabulario, debemos de hablar de ácidos grasos 18,2, 18,3 y los omegas, ¿sí? Tienen que cubrirse con estas proteínas para que puedan circular. ¿En dónde se complica todo? Bueno, se complica porque no tenemos el suficiente músculo, porque no consumimos la suficiente proteína o porque no digerimos la proteína que estamos comiendo.
Entonces, las células del intestino no tienen suficientes aminoácidos, ¿sí?, para formar estas proteínas que puedan permitir que circulen las grasas o los aceites, bueno, si sigo con la palabra grasas, ¿sí? Y como no tienen suficientes proteínas, entonces las van a cubrir con unas liguitas muy delgaditas y entonces no van a poder llegar al tejido graso y se van a acumular en la sangre y entonces nos van a generar la hipertensión. Pero es por una falla metabólica a nivel de las células del intestino delgado, porque no pueden formar estas bolitas que les estoy mostrando, que además son dibujos, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, aquí es una lipoproteína y aquí están poniendo los triglicéridos, ¿no? Y aquí están los otros ácidos grasos de cadenas más cortas. Entonces, no sé si lo estoy confundiendo, pero al final del día, el LDL lo debemos de tener abajo de 100. Lo ideal es que esté en 50 para que se den una idea. Entonces, ¿quieren saber cómo están? Pues muy sencillo. Váyanse a hacer un análisis, pidan su perfil de lípidos, pidan glucosa, insulina, hemoglobina glicosilada y van a saber cómo están con su glucosa y con sus lípidos. Y si su hemoglobina glicosilada sale arriba de 5, tienen prediabetes. Si sale arriba de 6, tienen diabetes, aunque no tengan los síntomas. ¿Sí? Y si su LDL sale arriba de 100, pues están amolados. ¿Sí? Si el HDL, que es el colesterol bueno, lo traen abajo de 40 o abajo de 50, pues estamos amolados. Pero tampoco lo queremos en 100. Realmente el HDL debe estar muy cerquita, alrededor de los 60, entre 55 y 65. ¿Sí? Si hablamos de triglicéridos, lo ideal es 75. Abajo de 150 es lo óptimo. Lo ideal es 75. ¿Ok? Y ese es algo que los médicos no hacen. Los médicos se van por los rangos. Ni en México ni en ningún país del mundo está reglamentado los rangos que aparecen en los resultados del laboratorio. ¿Sí? Y desafortunadamente los médicos se van a regir por ese rango. Y si la persona no está fuera de ese rango, le dicen que está bien. Y está mal. ¿Sí? Finalmente esos rangos cubren el 95, el 98% de la población, pero el 50% de la población que está sana, ¿sí?, es la que va a estar en medio. Y entonces, si el extremo, por ejemplo, del colesterol es 200, pues lo ideal del colesterol es estar entre 100 y 150. Y si nos esperamos a estar hasta que pasemos de 200 de colesterol, pues estamos todos amolados. Y además no es culpa de los médicos, porque así los enseñaron. Esa es la educación que les dieron. Al final del día los médicos no tienen la culpa. Porque no lo hacen de mala voluntad. Dijeron, este es el rango. Mientras no salgas del rango, no te preocupes. ¿Sí? Y al final del día, esa falla en el proceso de digestión va haciendo que nuestra flora bacteriana en el intestino grueso vaya cambiando. ¿Sí? La flora bacteriana que tenemos entre los 3 y los 5 años es la flora bacteriana que va a determinar qué va a pasar con nosotros el resto de nuestra vida. ¿Sí? Entonces, para cambiar la flora bacteriana, bueno, pues ya les platicarán ahí que hay que tomar el agua de orégano y tarará, ¿no? Pero esa mala flora bacteriana se va formando porque va fallando nuestro proceso de digestión. Cada vez llega más comida sin digerir al intestino grueso y vamos teniendo una flora bacteriana especializada en digerir lo que nosotros no digerimos. Y entonces pues, nada más aceleramos el proceso de las enfermedades, ¿no?
hoy por hoy el papel de la flora bacteriana, cada vez sabemos más, pero al mismo tiempo sabemos menos, porque cada vez sabemos de qué manera negativa nos afecta, de manera impresionante, pero sabemos menos porque hace unos años hablábamos nada más de si eran clostridiums o bacteroides y ahora no, ahora ya nos estamos yendo a la especie específica de bacteria, porque dependiendo de la bacteria que esté, es el metabolismo de esa bacteria y son los subproductos que nos están liberando en el intestino grueso, que son los subproductos que estamos absorbiendo, que son los compuestos que nos van a generar los problemas, ¿sí? Entonces, pues es un tema muy, muy bonito, nos podemos pasar mucho tiempo platicando. El objetivo realmente nada más era un poquito sacudirles mentalmente lo que... La conciencia, Ricardo. Sí, la conciencia, ¿verdad? Por ahí decirlo, ¿no? Pero yo tengo 61 años y ahorita mi nieto, tengo 3 nietos, un nieto de 4 años, otro nieto de 1 año, y la nieta más chiquita tiene 8 meses, y mi hija la más chica ya tiene 2 años de casada, pero todavía no quieren tener familia. Pues a ver, pero entonces realmente, ¿cuál es mi objetivo? Independientemente de que mi especialidad sea nutrición clínica, mi objetivo es poder llegar a la boda de mi nieta, la más chica, y de la que venga, y no ir del bastón, ni de la silla de ruedas, que todos nos vamos a morir, todos nos vamos a morir. Eso no hay vuelta de hoja. Nadie va a vivir toda la vida. Eso lo va a decidir Dios. Pero nosotros decidimos la calidad de vida que queremos tener después de los 60 años. Esa es la parte más importante, ¿ok? Está en nuestras manos. Nosotros lo decidimos si queremos estar jodidos o queremos estar bien o qué tan jodidos queremos estar. Yo creo que no hay otras palabras que lo describen mejor, pero esa palabra yo creo que es muy cierta, ¿me explico? O sea, pues sí, digo, con Jesús, ¿verdad? Ricardo, es que los cacahuates, pues ya te comiste cacahuates durante 30 años, Jesús. No es posible que todavía quieras comer cacahuates. ¿O no, Jesús? ¿No te decía? Dame una razón por la cual quieres comer cacahuates. Si no hay nada bueno en los cacahuates. ¿Sí me explico? La señora de la esquina no le tiene mucho cariño a ese comentario. Pues sí, pero oye, Jesús, pero la señora de la esquina, mira, ni la señora de la esquina, ni nuestras esposas, ni nuestros hijos nos van a cuidar cuando estemos jodidos. Esa es la triste realidad. ¿Sí? Y la probabilidad como hombres es que las mujeres van a vivir entre 10 y 15 años más que nosotros. Y lo malo es que una vez que estás fregado, según como trataste a tu esposa, se va a desquitar contigo en esa época. Y entonces, pues estamos todos fregados, ¿me explico? Bien, sí, no sé si, Ricardo, abrimos el espacio para preguntas. Lo que quieran preguntarme, pero vamos, al final del día lo sintetizo de esa manera, lo que les quiero dar a entender, ¿no? Todavía estamos a muy buen tiempo de arreglar lo que tenemos descompuesto y tener una esperanza de vida de mucha calidad. Y de mucha calidad quiere decir que sigamos siendo funcionales física y mentalmente. ¿Sí? O sea, cansados en la literatura de decirnos que la mejor etapa productiva intelectualmente del hombre, ¿sí?, es entre los 60 y los 70.
y que la segunda etapa más productiva intelectualmente del hombre está después de los 80. El problema es que muy pocos llegan para allá. Y los que llegan todos jodidos y ya ni siquiera pueden hablar y ya no pueden estudiar. Pero ustedes vean cuántos años tiene Biden, cuántos años tiene esta Merkel de Alemania. O sea, los principales líderes del mundo. La reina. Dalai Lama. La reina, bueno, la viejita ya se chutó a todos los presidentes de Estados Unidos, ya mató al marido y ella sigue dando las órdenes. ¿Sí me explicó? O sea, pregúntenme lo que gusten, con todo, pero al final del día yo les invito a ¿cómo se llama? Pues vamos a arreglar lo que traemos descompuesto. Nada más que si no tenemos la actitud mental, pues de nada sirve, ¿no? O sea, además el clásico de decir, no, nada más necesito un nutriólogo para que me dé que comer. Perdón, Arturo, si quieres preguntar. Ricardo, yo considero una persona muy práctica. Sé lo que hiciste con Enrique Romero, con Eduardo, no me sé el detalle, pero yo estoy muy interesado en iniciar un régimen bajo tu supervisión. Gracias. Me vas a ir explicando, es todo el comentario que quiero hacer. Sí. Tienes razón, el tema es muy amplio, no lo podemos agotar en una sentada. Yo agradezco todo lo que nos has compartido y siguen las preguntas. Adelante, Raúl, Martín, Roberto Bravo, Enrique Romero, Juan Pablo, Cheri, Padre Rogelio, Nacho y Carlos, Arnold y Efraín. Adelante. En específico, respecto a la flora intestinal, sí, para su cuidado, su nutrición, digamos, ¿qué nos recomendarías? El problema es que nadie tenemos una flora intestinal sana, ¿ok? Esa es la primera premisa. La segunda premisa es que tenemos que matar esa mala flora bacteriana y restablecerla con una nueva flora bacteriana, ¿sí? La única manera de matar la mala flora bacteriana científicamente es con los antibióticos que contiene la planta del orégano, las hojitas del orégano, porque las hojitas del orégano tienen 5 antibióticos que afortunadamente las empresas farmacéuticas no han producido esos antibióticos. Entonces no los conocen las bacterias de nuestro tracto digestivo. Entonces, con el agua de orégano, porque los antibióticos del orégano son solubles en agua, matamos la mala flora bacteriana y luego la reponemos. El problema es que podemos hacer muchas personas me dicen, ¿CT? Un reseteo, pero bueno, tienen otra palabra también por muchos pacientes. Detox. Una limpieza intestinal, creo que dicen, ¿no? O detox. Un detox. Sí, un detox, ándeles, el famoso detox. Pero si no resolvemos la falla de digestión de origen, pues de nada sirvió que hiciéramos ese proceso, porque como seguimos con una falla en la digestión, vuelve otra vez a formarse una mala flora bacteriana. Entonces, ese detox que nos hicimos nos servirá 3 meses, pero después de los 3 meses vienen otra vez regresan los problemas, ¿no? Entonces, el secreto que no es secreto es cambiar eliminar la mala flora bacteriana y resolver los problemas de digestión, es decir, rejuvenecer nuestro tracto digestivo, ¿no? Adelante por ahí. Una pregunta, a ver, digo, ya que estamos hablando del tema de los bichos del intestino, las famosas desparasitadas, ¿cuál es su opinión? Bueno, las necesitamos, es definitivo. Y la mejor manera de saber si necesitamos una desparasitada es con la biometría hemática. Y en la descripción de los glóbulos rojos que nos dicen, hay dos tipos de glóbulos rojos, glóbulos blancos, perdón, que se llaman eosinófilos y basófilos. Esos 2 tipos de glóbulos blancos
son los glóbulos blancos más ancestrales que tenemos. Son los que venimos heredando del chango hacia el Homo sapiens. Se supone que en aquellas épocas no era tanto el problema de los ataques bacterianos, sino el problema de los parásitos. El planeta estaba lleno de parásitos. Entonces, cuando una persona sale alta en eosinófilos y en basófilos, trae un problema de parásitos. Ahora, los rangos que marcan ahí, por ejemplo, en eosinófilos, si mal no recuerdo, los laboratorios marcan de 0 a 4%, y de basófilos marcan de 0 a 2%. Y entonces, hasta que no tenemos más del 4% de nuestros glóbulos blancos con eosinófilos o más del 2% con basófilos, no nos dicen que necesitamos desparasitarnos, ¿sí? Bueno, con que salgamos con 0.1 o 0.2 o 0.3 o 0.4 de cualquiera de esos glóbulos blancos, traemos parásitos y debemos desparasitarnos. Pero la desparasitada no va a funcionar si no checamos el tanque del agua o la cisterna, porque a final de cuentas ahí va a estar la fuente de los parásitos. Ok. ¿Con algún tratamiento, con medicamento? Digo, ahorita estaba oyendo lo del orégano y esas cosas. ¿Tiene alguna recomendación para la desparasitada? El orégano son antibióticos y los antibióticos no matan a los parásitos. Ok. Entonces, la ivermectina, que inclusive la pusieron de moda para lo del COVID, es un excelente desparasitante, y de ahí los otros, el Vermox Plus, y hay como 3 tipos de moléculas para desparasitar. Es empezar con el Vermox Plus es el más, el que funciona mejor desde mi punto de vista. Desparasitarse y al mes volverse a hacer la biometría hemática, y si siguen altos los eosinófilos o los basófilos, pues mandar a hacer un copro, y en el copro que nos digan qué parásito hay, y entonces ya que un médico nos recomiende cuál es el mejor desparasitante para ese bicho en lo particular. Porque el problema de los parásitos es que los parásitos viven pegados a la mucosa del intestino delgado y del intestino grueso, ¿ok? Entonces, están dañando la mucosa, están inflamando el intestino y se están comiendo los nutrientes. Y como están adheridos físicamente con unas especies como de dientes, no se sueltan. Hay que matarlos, ¿sí? Y para que los glóbulos blancos lleguen a la superficie de la mucosa es muy, muy, muy difícil. Nos tardamos un rato en explicarles todo eso, pero los glóbulos blancos llegan a la superficie del intestino, pero tienen que cruzar la barrera de las vellosidades intestinales, tienen que cruzar la mucosa intestinal para llegar a los parásitos que están agarrados afuera de la mucosa. Los parásitos no están dentro de la mucosa, las bacterias sí están dentro de la mucosa. Entonces, fisiológicamente es diferente, ¿sí? Entonces, sí, hay que desparasitar. Sí. Gracias. De nada. Y el agua de orégano no nos sirve para desparasitar. Okay. Ricardo, buenas tardes, ¿me escuchas? Sí, claro. Eduardo Basúa. A tus órdenes. Gracias, mucho gusto. Oye, fíjate que a mí, mi mujer me está dando búlgaros, que son como probióticos, o no sé qué, que te mejoran la flora intestinal, me dice. Sí. ¿Qué opinión tienes al respecto? Lo que pasa es que ningún probiótico, miren, el principio básico de la microbiología es que donde ya es, imagínense que mi palma de la mano es la mucosa del intestino, ¿ok? Sí. Hacia abajo están las vellosidades intestinales y luego las células del intestino. Una bacteria que está sobre la mucosa y está viva, lo único que se hace es que se está dividiendo y está pegada físicamente a la mucosa. Entonces, nunca va a haber una segunda bacteria que pueda llegar y matar esta bacteria, ¿sí?
Entonces, todos los probióticos que nos tomamos, que hay de muchas marcas, los búlgaros son buenísimos, ¿sí? Lo único que hacen es que la flora bacteriana que está en el lumen del intestino, ¿sí?, no sea tan mala, pero la mala flora bacteriana ya está pegada a la mucosa y ya está dentro de la mucosa. Entonces, nunca vamos a resolver un problema de una mala flora bacteriana tomando probióticos. Todos los médicos van a recomendar probióticos y van a recomendar prebióticos, que los prebióticos son moléculas funcionales que van a mejorar el desarrollo de las bacterias. Pero para que esos probióticos que estamos tomando, incluyendo los búlgaros, sean los que dominen, tenemos que matar las malas. Y las malas ya están fijas, ¿me explico? Ok. Entonces, el negocio de los probióticos es impresionante porque todos los médicos van a recomendar probióticos, todos los nutriólogos vamos a recomendar probióticos. Nada más que nadie le explica a las personas que la mala flora bacteriana ya está ocupando el lugar donde queremos que se ponga la buena flora bacteriana. Entonces, por eso tenemos que matar con el agua de orégano, con los antibióticos del agua de orégano, toda la mala flora bacteriana para que quede limpia la mucosa del estómago y luego sembramos los probióticos nuevos. Ok. A lo mejor dice al revés, ¿verdad? La negra debió ser la mala, el mouse negro debió ser la mala y la blanca la otra, pero bueno. Pero vamos, ese es el, científicamente, ¿sí? Ese es el problema con el cambio de la flora bacteriana. Una bacteria sana, un probiótico, no tiene la capacidad de matar a una flora bacteriana mala que ya está digiriendo lo que nosotros no digerimos. ¿Ok? Es más, la buena flora bacteriana no va a digerir lo que nosotros digerimos. Fíjense. La buena flora bacteriana, su función es absorber y metabolizar todos los productos o partículas que están llegando al intestino y que no tienen ninguna función nutricional para nosotros. Okay. Esa buena flora bacteriana la digiere, la transforma y va para afuera. Es un poquito más, no sé si les compliqué la idea, pero... Oye, y en conclusión, para matar esa flora bacteriana mala, ¿qué recomiendas, decías? El agua de orégano. Agua de orégano. Que Jesús les puede explicar con mucho gusto. ¿Ya te eché la bolita, Jesús? Muy bien, está bien para ocupar ahorita el tiempo en otras cosas y el romerito ya es uno de los que... Pasa la receta, Gregorio. Yo soy experto. ¿Verdad, Enrique? ¿Cuántos meses has tomado el agua de orégano? Che, 8 meses. 8 meses, ¿verdad? Sí. Nada más. Ya somos amigos. Qué gusto de verte. 15 gramos en 1 litro de agua, primo. ¿Cuánto? 24 horas. Pásala, por favor. Ahí ya te la paso por el WhatsApp. Órale, ya vas. A todos. Sí, claro. Sí, claro. Don Ricardo, Roberto Bravo. No me digas, don, porque lo viejo ya no se me quita, al contrario. Dime. Vos, tanto gusto. El gusto es mío. Aquí yo estoy pegado junto con Jesús, estamos en el mismo despacho. Sí. Y pues he oído maravillas de él, lo vi adelgazar, lo vi con una mejor salud, por la verdad, a él. ¿Y no ha rebotado? Pues, cuéntame. Un poquitito, la verdad, un poquitito. pero creo que va bien, porque la pandemia estuvo medio difícil, ¿no? Y entre nervios y todo eso, ¿no? Yo quiero que te echen de cabeza, Jesús. Pero ahí la lleva. Pero me platica él también del testimonio de su mamá, que él ha visto por mejorar, y eso pues también a nosotros nos motiva a veces a ver qué podemos hacer. Claro. Y una pregunta que no es por mí, sino por un familiar, ¿no? Sí, el amigo de mi primo, como dicen, sí. No, pero es un familiar. Sí. ¿Tú crees que cuestiones de
de alimentación y de la flora y todo eso, tenga algo que ver con cuestión de razonamiento, con pérdida de memoria o cuestiones así, ¿no? Y que pueda pues mejorar, o más que pérdida de memoria, un poco de degradación de cuestiones, digamos que neuronales o no, de neuronas. El problema tanto de Parkinson como de Alzheimer, como de cualquier otra enfermedad neurodegenerativa, es por una deficiencia de aminoácidos. Todas las proteínas están formadas por 22 moléculas, ¿ok? Y esas moléculas se llaman aminoácidos. Entonces, imagínense que los aminoácidos son 22 legos, para poner el ejemplo muy sencillo. Y esos 22 legos tienen un punto de unión unos con otros, de tal manera que los 22 se pueden unir. El uno con el 22, el uno con el 18, todos. Y con esos legos podemos producir desde un Fórmula 1, el nuevo del Red Bull, o producir una carretita para cargar rastrojo, que la jale un burro, ¿sí? O una mulita. La diferencia es que para esa carretita vamos a necesitar menos legos, ¿sí? Y de esos legos en cierta proporción. Y para el Fórmula 1, pues vamos a necesitar mucho mayor cantidad de legos y de los esenciales todos, ¿no? Entonces, cuando empieza a fallar el proceso de predigestión de las proteínas, dejamos de cubrir nuestros requerimientos de mantenimiento de proteínas, que en realidad le deberíamos de decir requerimiento de aminoácidos, porque comemos proteínas, pero absorbemos aminoácidos. Y las células de nuestro organismo agarran esos aminoácidos y fabrican sus proteínas. Llega un momento en la edad, independientemente de la persona, ¿sí?, que ya no cubre sus requerimientos de proteína. La primer fuente de proteína que tenemos de reserva es el músculo, por eso tan importante lo del músculo. La segunda fuente de proteína que tenemos de reserva es el hueso, ¿ok? Y los huesos están formados en un 95% por colágeno, y el colágeno es 100% proteína. Entonces, lo que hace nuestro metabolismo es que empieza a agarrar el músculo como fuente de aminoácidos para cubrir los requerimientos de las neuronas o del sistema nervioso. Cuando ya le queda muy poquito músculo a la persona, empieza a agarrar el colágeno de los huesos. Pero el problema reside en que los aminoácidos que forman la proteína del músculo y los aminoácidos que forman el colágeno de los huesos no tienen los legos en la cantidad y en la proporción que necesitan las neuronas o las células del sistema nervioso. Y entonces empieza, en el caso tanto del Parkinson como del Alzheimer, se empiezan a acumular las famosas placas amiloidales. Y las placas amiloidales son proteínas que son casi perfectas. Entonces imagínate que tú armaste un Red Bull con tus legos, pero que te faltaron 10 legos. De los 1000 que te ocupaste, te faltaron 10. Y por esos 10 legos, ese Fórmula 1 ya no puede correr, ya no es funcional, ¿ok? Pero casi es el Red Bull. Y entonces las neuronas no lo identifican como un Fórmula 1 mal hecho o como una proteína mal hecha. Es una proteína no funcional porque le faltan unos legos. Pero entonces no la elimina y no recircula esos legos porque es como si fueran funcionales. Y se van acumulando en las neuronas y esas proteínas tienen cargas negativas. Y entonces hacen que la neurona se muera por un exceso de cargas negativas originadas por todos esos miles y miles de Fórmula 1 que no pudo producir
perfectamente bien por una deficiencia de aminoácidos. Entonces, todos los medicamentos para cualquiera de esas 3 enfermedades, lo único que hacen es frenar el desarrollo de la enfermedad. Lo que tenemos que hacer y lo que hago con los pacientes es que primero frenamos la pérdida de músculo, frenamos la pérdida de hueso y luego les empezamos a dar los aminoácidos que necesitan para que formen sus proteínas neuronales o de su sistema nervioso. Y entonces frenamos la muerte neuronal o frenamos que se vayan rompiendo los puntos que se sigan rompiendo los puentes de comunicación en el sistema nervioso, ¿ves? Para después ir reparando todo. Entonces, la mala flora bacteriana lo único que hace es generar compuestos proinflamatorios que van a hacer que esas neuronas y ese sistema nervioso sea más frágil y sea más pronto a un decaimiento más rápido. No sé si me expliqué o fue muy... Pero científicamente eso es, ¿no? Sí, perfectamente claro, pues muchas gracias. Sí. Roberto Bravo. Ay, sí, Roberto Bravo. Gracias. Ay, se me olvidó que el doctor también. Eduardo, ¿alguien más que quiera hacer alguna pregunta, Eduardo? Oye, hablabas de, Ricardo, de que es muy recomendable pues hacer ejercicio, ¿verdad? Sí, claro. Y tratar de disminuir las grasas y eso. ¿Qué recomiendas tú a nuestra edad? Un ejercicio pues que sea muy efectivo. La natación. Natación. Es el mejor ejercicio que hay porque nos pone a trabajar todos los músculos del cuerpo de una manera muy proporcional. Ok. Lejos de caminar o de ir ¿cómo se llama? Al gimnasio y eso, nadar 1 hora diario, o un día sí y un día no, o media hora diario, es el mejor ejercicio que podemos hacer. De verdad. Y más a nuestra edad. Es lo mejor. Es la crema. Ok. Perfecto. Muy bien. Usted que está en Mazatlán, ni modo que te niegues. Aquí tenemos agua de sobra, Gregorio. Pues sí, hay que empezar a nadar ahora sí, Micheli. Exactamente. Bueno, oye, no sé si alguien más tiene alguna. Sí, nada más para hablar del elefante en el salón. ¿Qué nos puedes decir del efecto del alcohol en la nutrición? Pues está muy sencillo, miren. El problema del alcohol es que el 100% de las moléculas del alcohol se transforman en glucosa. Entonces, todo el alcohol que consumimos termina siendo glucosa. Y las células de las neuronas son adictas a la glucosa. ¿Ok? Entonces, una persona empieza tomándose 1 y después 2 y después 3 y después 4 y después 5, porque cada vez que toma le está dando glucosa a sus neuronas. Y entonces las neuronas se sienten bien y la persona se siente bien. Independientemente si la persona, el tipo de alcohol que toma es para que le dé para arriba o para que le dé para abajo. Independientemente de eso, ya bioquímicamente, todo el alcohol se va a glucosa. Realmente nadie se vuelve alcohólico por voluntad, ¿ven? Ni hombres ni mujeres. Nadie agarra y dice, puta, me voy a tomar diario porque me quiero ser alcohólico, porque quiero ser un alcohólico. ¿Sí? Es porque las neuronas se vuelven cada vez más adictas a niveles altos de glucosa. Y entonces van a obligar al organismo a buscar el alcohol y darle alcohol para que las neuronas se sientan bien. ¿Ok? Una persona se puede morir de un shock hiperglucémico y no darse cuenta. Una persona puede traer 600 de glucosa y no sabe que trae 600 de glucosa. La persona se siente perfectamente bien.
un exceso de glucosa no le va a pasar nada a nadie, ni le va a doler la cabeza, ni le va a dar esto, ni le va a dar lo otro. ¿Sí? Metabólicamente hablando, las neuronas prefieren la molécula de glucosa como fuente de energía a cualquier otra molécula. Y el alcohol, pues es como darle una paleta de dulce directa a las neuronas, ¿ven? No sé si... Sí, gracias. Oye, ¿y qué bebida hace menos daño? ¿Qué bebida hace menos daño? Bueno, las que irriten menos el intestino delgado o el intestino grueso. Y las que menos lo van a irritar va a ser un whisky de más de 12 años, un vodka de origen y un ginebra de origen. Fuera de ahí, el brandy, el tequila, el mezcal, todos los compuestos aromáticos son los que irritan el intestino delgado o el intestino grueso. Y entonces eso nos lleva todavía a una mayor falla en la digestión. ¿Sí? ¿Ya oyeron, muchachos? Macallan, por el camino correcto. Macallan. Le damos la palabra al Fred, que tiene rato tratando de preguntar. Sí, Fred. Y no tengo nada contra el tequila ni contra el mezcal, son muy ricos, pero, híjole, irritan impresionante. Ya le hicimos con puro whisky. Claro. Fred, por favor. Pero Ricardo, del bueno, no vayan a comprar una botella de 100 pesos, porque por mejor un charanda. Perdón. Ricardo, buenas noches. Buenas noches. Fred Dow, una disculpa entre tarde de tu plática, pero me interesa porque estoy diagnosticado con Parkinson hace 2 años y he seguido tratamiento médico con el neurólogo. Sí. A pie de la letra. Ahí vamos. Sí. Pero me interesa mucho lo que comentas. Pregunta, ¿se pueden seguir los dos medios para contrarrestar esto o hay que dejar uno para seguir el otro? El problema es que todos los medicamentos, para todos, el 100% de los medicamentos, para que el Parkinson o el Alzheimer avancen más lentamente, inhiben la absorción de los aminoácidos en algún punto, ¿ok? Entonces, es dejar los medicamentos y pasarnos a un programa de nutrición clínica muy especializado, pero tengo pacientes y te puedo poner en contacto con pacientes que ya no tienen el problema. Pero no va a funcionar el tratamiento de nutrición clínica si el paciente sigue con los medicamentos. Es como tratar de quitarle el TDA, el síndrome de atención dispersa o de falta de concentración, a un niño o a un joven que está tomando Concerta. El Concerta los trae down, ¿me explicó? Entonces hay que quitarles el Concerta, resolverles el problema de desbalance de aminoácidos y entonces les resolvemos el problema de déficit de atención o de hiperactividad. El Parkinson y el Alzheimer nunca se va a quitar o se va a curar con medicamentos. Nunca, porque es una deficiencia de aminoácidos a nivel neuronal y o nervioso. Tengo 3 pláticas, una específica para cada uno, para explicarles a los pacientes bioquímicamente qué es lo que pasa, ¿sí? Pero es una deficiencia nutricional de aminoácidos, impresionante, y de ácidos grasos. Y se frena y se revierte. Pero lo que quieren las empresas farmacéuticas, pues es seguir siendo negocio, ¿me explicó? Entonces, sí se puede. Tengo pacientes ahorita de Parkinson y de Alzheimer y todos vienen en remisión, en franca remisión, todos. No hay uno que no. Miren, el problema cuando la persona ya olvidó, ya perdió la memoria, no la de corto plazo, la de largo plazo,
es que si ya no se acuerda de los papás o de los hermanos, cuando reconectamos las neuronas, vuelven a preguntar. Y si ya se murieron, o inclusive un hijo o una hija, ¿sí? Se viene un shock muy fuerte para esas personas. Y entonces necesitan tener un muy buen apoyo desde el punto de vista de terapia, ¿sí? Porque hay un shock, porque les regresamos, volvemos a reconectar las neuronas. Desde hace varios años ya sabíamos que existen neuronas madre, pero no lo querían reconocer las empresas. Entonces, lo que hacemos con el programa de nutrición es volver a reactivar las neuronas madre mientras se están reconectando las neuronas que quedan, ¿sí? Pero la información que tenemos en el cerebro no se pierde. Se mueren las neuronas, pero la información no se pierde, ¿ok? Ahí está la información, nada más que está oculta. Y a la hora que reconectamos las neuronas, vuelve a aparecer la información y la persona se empieza a acordar, ¿sí? Y si hablamos de los movimientos, la persona trae un movimiento muy, muy rápido, muy desequilibrado. Y al mes empieza a bajar los movimientos involuntarios y cada vez disminuyen hasta que la persona normal, ¿no? En el caso del olvido de las cosas, ya en personas más grandes, sí se vuelve un problema para los familiares. Ya me ha pasado varias veces. ¿Le vuelves a matar a la familia? ¿No? Sí, caray. Entonces hay hijos que dicen, pues, ¿sabe qué, doctor? Mejor ahí le dejamos porque, ¿qué hago? ¿No? Y hay otras personas que sí le invierten todavía en la parte de terapia psicológica, porque ni siquiera es de psiquiatría, es terapia psicológica para que la persona vuelva a aceptar las pérdidas que tuvo y vuelva a aceptar que tuvo un lapso de tiempo de varios años que no supo qué pasó con su vida, ¿no? Entonces hay que volverles a explicar todo eso, ¿no? Pero sí se puede, ¿no? Sí se puede. Ricardo. Mande. Una pregunta más. Sí. ¿Es seria? Sí. ¿Tendría que dejar la cerveza para tomar tu programa de nutrición? El problema de la cerveza es que tiene levaduras y las levaduras no forman parte de la flora de nuestro tracto digestivo. Entonces, la cerveza, si queremos tener una buena digestión, la cerveza está borrada de la lista. Mientras hagas el programa de nutrición, no puedes tomar alcohol porque vamos a quitarte el exceso de grasa y el exceso de grasa se ocupa el hígado. Entonces, una persona que está en un programa de nutrición resolviéndole sus problemas y que está perdiendo grasa, no puede tomar alcohol. Si en su programa de una persona en lo particular no la estamos bajando de peso de grasa, entonces puede tomar alcohol. La cerveza no, por la levadura. Muchas gracias, Ricardo. A tus órdenes. Bueno, jóvenes, pues muchas gracias, Ricardo. A ustedes. Para mí era importante que pues dejáramos de hablar de nutrición, nada más lo tradicional de régimen alimenticio en cuanto a comer más fruta, menos fruta y todo eso, sino que ya habláramos de un tema más clínico y más a las edades que vamos a entrar, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, darte las gracias por tu tiempo. Sé que te estoy tomando un lapso familiar ahí, entonces, pues agradecerte este tiempo que nos has dedicado. Espero que le saquemos provecho todos. Pues mira, al final del día, Jesús, tú ya lo viviste, ¿no? Y Enrique también. Y, yo también. Tenemos que cambiarnos el chip, ¿no? Y hasta donde nos deja cambiar el chip para lo del ajuste de nuestra nueva manera de comer y de beber, porque el alcohol no es que no está prohibido, ¿me explico? No, claro que no, nada más mientras estamos en el proceso de perder la grasa, ¿no? Y después, bueno, todo con medida, nada con exceso, ¿no?
Perdón, una última pregunta. Sí. ¿Puedes consultar y aplicar un programa de manera remota para los que no vivimos ahí en Culiacán? No, de hecho él está en San Luis. Todo ha sido remoto. Ok, perdón. Entonces... Sí, miren, a partir del COVID, y bueno, ya teníamos mucho que no platicábamos, pero ya les quito 3 minutos, estoy mega saturado de pacientes y tengo pacientes en todo el mundo ya. La única zona donde no tengo pacientes activos es en Asia, y fuera de ahí, en el resto del mundo tengo pacientes activos todo el tiempo. Qué bendición. Impresionante, sí, bendito sea Dios. Tengo pacientes activos en Estados Unidos, en Centroamérica, en Latinoamérica, en Europa, en África, sí. Pero en Asia, China, Japón, no. Qué bueno, porque además no sé hablar eso. Problema de lenguaje. Ni talibán, ni nada de eso. Pero todo lo demás sí, ya físicamente, ya prácticamente no doy consultas en San Luis porque estoy saturado. Ya me la paso dando todo el día consultas por Zoom. Yo me voy a felicidades. ¿Mandé? Muchas felicidades, Ricardo. Gracias, no, pues nos ha ido muy bien y mira. Es una nueva forma de vida. Pues es una nueva forma de vida, la verdad, y a mí, cada paciente que veo, nada más es una manera de recordarme a mí mismo que tenemos que hacer mejor las cosas para estar mejor más adelante, ¿ven? Ese es lo que debemos de preocuparnos. ¿Cómo queremos Esa es la estar invitación, ¿verdad? Cuando tengamos 75, 80 años, si es que Dios nos va a dejar llegar a esa edad, ¿verdad? Al final del día, pues Dios va a decir, Juan, te llamabas y ya vente, ¿verdad? ¿Y de qué nos vamos a ir? Pues Dios dirá, ¿verdad? A lo mejor es porque nos caímos del baño, porque pasó un borracho y madres nos llevó o nos tocó estar justo en el lugar donde estaba la basalera y la bala perdida nos tocó a nosotros. Vayan ustedes a saber, ¿no? Pero yo cuando menos no quiero que quede en mí, que termine siendo alguien que lo tengan que llevar al baño y limpiarlo y hacerlo y tornarlo porque no me cuidé, ¿no? Así es. Pero es mi manera de pensar, ¿no? Ya de ahí pues, respeto a las demás. Muy bien. Ángeles, pues, qué gusto y gracias por su tiempo. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a ti. Gracias, Ricardo. Saludos. Bye. Luego. Muchas gracias. Adiós. Dios.